Amén. Muy buenos días con todos los presentes en la iglesia y con todos los que están siguiéndonos a través de la vía del internet. Esta es una mañana muy importante para nosotros y hemos venido desarrollando estos temas conferenciales donde Dios está trayendo cambios genuinos, y hoy nos toca uno de los temas muy fuertes a desarrollar. Y yo bendigo tu vida que estás conectada a través de la señal. Yo te bendigo, querida nación del Perú, que siempre estás con nosotros, nuestra nación de Chile, Estados Unidos y los países que están conectados. Que Dios los bendiga en gran manera, y que en esta mañana Dios te quiere soltar una palabra para tu hogar, que Dios suelte esa palabra en la cual está cambiando. Ayer el Señor nos ha ministrado extraordinariamente. ¿Cuántos Dios nos habló ayer en las 4 exposiciones? Son 6 temas conferenciales de las cuales Dios ha estado hablando a nuestra vida, y hoy vamos a entrar en el penúltimo tema. Yo quiero que ubiques en tu separata, por favor. El tema de hoy es uno de los conflictos que cada día encontramos en la sociedad. Es temas donde la familia ha asumido posiciones equivocadas y no saber qué hacer cuando nos toca vivir con un hijo rebelde. Pero yo quisiera empezar en esta mañana decretando que la rebeldía nunca más estará sobre tu casa. ¿Alguien puede decir amén en este día? Amén. La rebeldía no puede estar en tu casa. Y yo quiero que hoy tomes tus apuntes. Se les ha dado un manual. Hoy vamos a tomar puntualmente. Yo quiero que inclines tus cabezas y vamos a orar, porque siento que la unción de Dios hoy va a fluir sobre ti y sobre mí, y vamos a cancelar algo que está terriblemente metido en los hogares. Oramos. Padre, gracias te damos en esta mañana. Es su privilegio, Señor, estar delante de usted en el altar, Señor, en este segundo día de conferencia. Usted nos ha convocado, Señor. Muchas vidas han estado siendo ministradas, Señor, el día de ayer, y hoy está su pueblo reunido, y no solamente su pueblo aquí, Señor, sino los que están siguiéndonos a través de la vía de internet en este momento. Padre, gracias te doy, porque hay una audiencia, Señor, que está hambrienta de su palabra, está recibiendo una palabra fresca a sus espíritus, y para nosotros es una honra, Señor, ver que hermanos países y ciudades nuestras como la ciudad local de Trujillo se conectan para escuchar una buena palabra, y le damos la gloria, Señor, y nuestras vidas se ponen en sus manos para que usted hoy hable de nuestro corazón, porque nos ha convocado, Señor, porque hay una urgencia: salvar nuestra familia. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria. Amén y amén. Quiero empezar tomando una base bíblica. Proverbios 17:25. Si fuera tan amable, quisiera que me tomes la debida atención. Hoy Dios quiere marcar algo puntual para tu hogar. Y yo quiero que leas detenidamente el Proverbios, de lo que dice en la palabra del Señor en esta mañana. Dice: el hijo necio es pesadumbre de su padre, y la amargura al que lo dio a luz. Es decir, para el padre, el hijo necio, el hijo rebelde, es, dice la palabra, pesadumbre, dolor. Pero si notas lo que dice que es para su madre, cuando un hijo es rebelde, ¿qué pasa con la mamá? La Biblia dice que es amargura. Entonces, en esta mañana, yo quiero empezar enseñándote esto, y que puedas ver cuál es el objetivo que hemos trazado para ti en esta mañana de conferencia. Que los padres conozcan el sentido y las formas de rebeldía que existen en el hogar, y de tal manera que en esta mañana puedas encontrar la solución para lo que tu hogar está viviendo. Tal vez me digas: pastor, mis hijos están pequeños y no los veo rebeldes. Mira, si tú sigues pensando de esa manera, tú no sabes que lo que ellos tal vez están haciendo, estás formando a un niño que pasado 3, 4 años va a dar sus primeros síntomas, donde la rebeldía ha sido tan controlada en la vida de ellos, donde tú podrás tal vez decir: ya no puedo más. Y muchos
siervos, muchos pastores recibimos en nuestras oficinas para poder aconsejar gente que ya no puede más con sus hijos. Y yo quisiera que esta carga sea menos, no porque no podamos darle solución, sino porque usted también se puede convertir en un consejero en su hogar. ¿Estamos de acuerdo? No solo los padres, los pastores son los consejeros, sino usted también ahí en su hogar es el primer consejero antes que su pastor. Y para ser un buen consejero, usted tiene que tener una conducta apropiada, una conducta en la cual va a marcar un ejemplo. Recuerde, ese bebé que usted tiene formando en sus brazos, y cuando ya tiene sus 2, 3 años, y usted ha sido un padre permisible, donde ha dejado que sucedan muchas cosas en ellos, con el decir, es que yo lo amo y está pequeño, tú no te has dado cuenta de lo que se está ocasionando y lo que está formando. Alguien inventó un dicho: cría cuervos. No, díganlo fuerte, porque no hay pena por decirlo. Cría cuervos. Cría cuervos y te van a sacar, ¿qué? Los ojos, dice. Y cuando la Biblia menciona en el libro de Amós, el padre reclama algo. En el libro de Malaquías también el padre reclama algo. Yo crié hijos, dice, y se olvidaron de darme mi honra. Entonces, cuando alguien se olvida de dar la honra, tiene un problema fundamental en su vida y se llama rebeldía. Cuando usted vea que el muchacho no da honra al padre, es que algo tiene muy fuerte en él. Y se ha dicho psicológicamente, los terapeutas han dicho que este es un proceso en que el adolescente comienza a experimentar. Pregunto, ¿usted cree que eso sea verdad? Que cuando los jovencitos empiezan a tener cierta edad y hay que aceptar la rebeldía porque es parte de su adolescencia. Yo quisiera por favor empezar tomando la realidad de nuestros hogares. Dios ha levantado nuestras vidas como consejeros matrimoniales de la familia. El ministerio que Dios ha puesto en esta iglesia es para restaurar y fortalecer la familia. Y como hombres de Dios que Dios está moviendo en esta casa, es que quiere ver tu hogar con hijos y padres que marquen el camino para las siguientes generaciones que vienen. Así que yo le voy a decir que le declare al que está a su derecha: somos la generación que va a marcar ejemplo. Dígale. Y usted que me está mirando a través de la web, dígale al que está ahí a su lado, en esa cabina o en su hogar: somos, ni siquiera diga los que vienen serán, sino usted empieza a decir: somos la generación que va a marcar el ejemplo. Porque los que ya pasaron están bajo la tumba. Y ellos no podrán hacer nada, simplemente han dejado una herencia. Diga herencia. Cuando ellos dejaron esa herencia, nosotros hemos asumido esa posición, en las cuales ahora nos vemos afectados por conductas inapropiadas, por padres permisibles, padres que han sido autoritarios, padres que han sido muy grotescos con sus hijos, y lo único que ha provocado es formar un adolescente donde ahora sus manifestaciones son terribles, y ha llegado el grado en que los padres no saben qué hacer. Entonces yo quiero empezar esta enseñanza de esta mañana declarando lo siguiente: la rebeldía no es parte de la etapa de la adolescencia. ¿Estamos de acuerdo? La rebeldía no es ni tiene que ser aceptada en la sociedad. Al menos tenemos que enseñar en la iglesia, enseñar a la nueva generación que la rebeldía no es parte de la etapa del adolescente. La rebeldía es un espíritu. ¿Lo está entendiendo? La rebeldía no tiene nada que ver con etapas, sino todo el mundo va a esperar que cuando tenga de 14, 12 años hasta 15, usted diga: ay, ya mi hijo va a llegar a los 12 años, ¿y qué vida será? Es como que yo tengo mi hijo de 12 años y diga: ay, estoy esperando que ya se va a activar en él la rebeldía. Tenemos que cancelar eso en nuestras bocas el día de hoy, en que nuestros muchachos todavía tienen 2, 3, 5 años, y cuando lleguen a los 12 años, ellos serán como fue Jesucristo. ¿Qué tenía Jesús a los 12 años? Rebeldía. Amados, la Biblia dice que cuando Jesús se fue con papá y mamá, llamando José y María, se fueron para el templo, pero ellos venían de una fiesta, y él ocasionalmente, su corazón simplemente se inclinó a lo que le llamaban. Es interesante ver que un niño de 12 años, ¿qué le atraía? ¿Qué le atrae a tus hijos el día de hoy, con 12 años que tienen?
¿Dónde vas a encontrar a tu hijo cuando no estás bajo la tutela? ¿En dónde lo encontrarás a los 12 años? Nuestra realidad hoy en día, ¿dónde encuentras a un chico de 12 años? Solo hay dos cosas, porque la cambiaron hasta la pelota. Te encuentras en el internet, en el ciber, uno lo conocen así, o otros están metidos en la televisión. Y sobre todo somos nosotros los que hemos reemplazado nuestra actitud consejera, porque dice que no podemos controlar a nuestros muchachos, le ponemos su internet. Hoy día usted ha visto las propagandas de los grandes emporios comerciales. Bajamos las tarifas para que su hijo ya no esté fuera de su casa. ¿Viste el reclame? Yo no sé si usted ha podido comprender, pero yo discerní esto, que el diablo ahora ya a los hijos no los quiere meter en una cabina allá afuera. Ahora los quiere entretener dentro de la casa, como para decir, bueno, algo está cambiando. No, no es que esté cambiando, sino que está preparando la bomba para que explote la casa. ¿Lo está comprendiendo? Entonces hoy en día las publicidades, que es lo que más vende, el marketing, dice, no, ya no vas a pagar 2, 3 horas, otra vez todo el día congelado en una imagen, dice. Sino que ahora tú lo puedes tener a bajos costos en tu hogar. Y en vez de que tú estés preocupado dónde estará tu hijo, simplemente estás reemplazando la actitud consejera que eres tú como padre y madre. Simplemente dejas que el televisor o el computador se encargue de meterle el tal consejo que dice que tiene la máquina, reemplazando tu posición. Pero tú eres padre y tú eres irreemplazable. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros como padres no somos personas que van a reemplazar. No es normal, no es aceptable que se murió el esposo y pongámosle a tu papá. ¿Sabe lo que vas a ocasionar con ese muchacho? Es como cambiarle la identidad. Por eso es que para nosotros es fundamental en este ministerio, en esta iglesia, es que la persona que llega a este lugar eche su ancla y permanezca y visualice de aquí a 10, 15 años que tu vida va a ser un ejemplo para la generación que estás formando y que no solamente estás de paso, sino que estás aquí para ser formado y mirar a futuro, que tú serás el próximo líder que Dios va a levantar bajo la generación que estás mirando, que miren en ti. No un pastor que estuvo solo 5 o 6 años y luego se fue y lo dejó y que viene otro. ¿Sabes qué provocamos eso? Inestabilidad en la iglesia. Los grandes ministerios se han caído así de iglesias que estaban creciendo, porque dicen que la congregación no le gustaba a tal pastor y tuvieron que sacarlo y le colocaron otro pastor y le cambiaron la identidad. ¿Y sabes qué ocasiona el cambiar la identidad a nuestros muchachos? Es rebeldía. Por eso es que los ministros, los líderes de la iglesia no quieren sujetarse bajo una cobertura. Estamos acostumbrados a vivir sin cobertura. Vivir como el llanero solitario. O vivir como esa película que se hizo, El hombre sin ley. Ya no me le gusta así. Ahora quiero ir mucho más allá. Cuando el hombre fue creado y luego vino en su corazón el pecado, porque Satanás le metió el pecado en su corazón, lo primero que se manifiesta en él es el espíritu de independencia. El hombre siempre ha querido vivir así, independientemente. ¿Qué significa eso, pastor? No ley, no normas, no reglas. Soy yo quien pone las normas. Y cuando nosotros hemos vivido bajo esa cultura dominante que hemos hablado el día de ayer, donde el hogar ha vivido así, sin ley, a tal punto que ayer llegamos a la conclusión que el hogar hoy en día es como la selva, como la jungla, donde la ley del más fuerte predomina. El que es más fuerte, el que tiene más, ese domina el hogar. Y ya se olvidaron que hay un padre que es el que ejerce la autoridad, que es el sacerdote en la casa. Pero otra vez usted mira, pastor, y usted que me está mirando dice, pastor, pero todavía tengo mis pequeños. Esa es la mejor etapa de nuestra vida para empezar a formar. Porque si te conviertes en padre permisible, te aseguro que ese niño que hoy lo ves tan lindo y precioso es el próximo demonio que va a destruir tu hogar. Y llegará el tiempo de los ay, y lo único que dirás, pastor, no sé qué hacer. Y es la etapa final donde nuestros hijos nos entregamos a Satanás. Yo te quiero recordar lo siguiente: tus hijos son herencia, Dios te los entregó y tú no se los vas a poner en las manos de Satanás. ¿Estamos de acuerdo? Quiero tomar la historia
de un hombre que fue un excelente ministro. Un hombre que fue capaz de tener un reinado extraordinario. Un hombre que fue capaz de tocar el corazón de Dios, pero que no logró ser buen educador, que no logró ser un buen padre. Y estoy hablando de David. David me asombra en sus tres facetas como hombre que fue formado como siervo, fue formado como rey y fue formado como músico. Tres etapas que este hombre a mí me asombra, que tocó el corazón de Dios. ¿Acaso Dios se olvidó que él iba a tener una familia? No. El problema está que cuando nosotros nos abocamos al ministerio, al talento, a lo que Dios nos da, y nos olvidamos que tenemos una familia, venimos a caer en el mismo problema que cayó David. Porque cuando más necesitaban la vida de su padre, los hijos que él tenía, la Biblia dice que David tenía hijos llamados Absalón, Amón y Tamar. Y hoy te quiero hablar de esa historia. Un padre que no supo qué hacer cuando su hijo cometió semejante aberración. Un padre que no supo qué hacer, que luego esa rebeldía, escucha esto, la rebeldía que tuvo este muchacho, cuando no supieron decirle no, provocó que un día Absalón se sublevara contra su padre. ¿Le es familiar esto? ¿Nota hoy día cómo se sublevan nuestros hijos en la casa? ¿Y sabe cuál es la razón fundamental por la cual ellos se sublevan? Porque no hemos aprendido a decirles no, hijo. No, no y no. En una oportunidad Jesús llamó a dos discípulos de él, a Juan y a Jacobo. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia cuando él los llamó? Y él les dijo lo siguiente, les puso un apelativo, son los hijos del trueno. ¿Usted lo ha leído? Eso lo encuentra en el libro de Lucas, capítulo 9. Ahí está. Eran Juan y Jacobo, dice la Biblia que eran los hijos del trueno. Y estos mismos personajes, escuche, cuando comienzan a hablar del ministerio, Jesús dice algo interesante, hablando de lo que sucedía en otros sitios que no creían y otras que hablaban también en nombre de él. Y uno de ellos, Juan y Jacobo, que estaban en la conversación ministerial, dice lo siguiente: Señor, si quieres que en tu nombre ordenamos que caiga fuego sobre ellos. Entonces, en otras palabras, ¿qué había en su corazón? Tenían una rabieta, tenían una rebeldía. ¿Les familiares? Para todos, incluso usamos la unción, usamos la autoridad. Señor, castígame a este rebelde porque ya no puedo más. Eso es tan familiar como pasó a Juan y Jacobo. Juan y Jacobo dijeron lo mismo: Señor, si quieres, en tu nombre ordenamos que caiga fuego sobre ellos. ¡Wow! ¡Qué carácter que tenían! Y ni siquiera tenemos que mirarlo a Juan y a Jacobo. Miremos a nosotros mismos, de las veces que hemos dicho: le voy a pedir a Dios que te recoja de una vez porque no te soporto, muchacho. Le es familiar, ¿verdad? Usted que me mira por la web, le es familiar este término. Le voy a decir a Dios que te recoja, o que te ilumine, o de una vez que te elimine, pero no te quiero más. Hemos vivido situaciones así, pero no culpemos a nuestros hijos, porque ellos no tienen la culpa. Venimos de una herencia, de una cultura dominante que ha marcado las pautas de nuestro estilo de vida. Pero tú estás aquí en esta conferencia para que Dios marque las pautas en tu hogar y tú camines bajo esa línea, y estamos formando la siguiente generación que va a cambiarle la historia a esta ciudad. Yo no sé si creyeron eso, pero si yo estoy parado aquí porque ya entendí mi propósito, ya entendí la misión, y sobre todo he entendido la visión de la cual Dios ha puesto en mi vida. Que si en algún momento yo le dije: Padre, y todo se convierte oscuro, nada nos moverá, porque hay algo que si usted lo dijo, usted lo hará. Quiero que vaya rápidamente, por favor, al libro de 2 de Samuel. 2 de Samuel. Quiero que veas uno de los hijos que tenía David. Si puedes anotarlo, sería mejor. Si no, al final adquiera el DVD para que pueda compartirlo con la familia. 2 de Samuel, capítulo 3, versículos 2 y 3. Comienza a hablar la historia sobre la familia de nuestro querido David. Y escuche lo que dice la Biblia.
Versículo 2 del capítulo 3 de 2 de Samuel. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Y su primogénito dice que fue Amón. Su primer hijo se llamó Amón. Grande hijo le tocó. Hoy usted va a encontrar cosas terribles de esos muchachos. Y le nacieron, dice, su primogénito fue Amón. Y de Ahinoam Jezreelita, su segundo, Kilcar, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. Y el tercero fue, dice, Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Jesús. El tercer hijo de David se llamó Absalón. Estos jóvenes comenzaron a crecer en Israel. Estaban en el palacio, la familia real. Estaban con su padre, pero David estaba tan ocupado en sus cosas importantes, entre comillas, para él. Cosas importantes como que tenía tantas mujeres él. Una mujer para cada día. Es interesante ver la vida de David. La Biblia dice que tenía muchas mujeres. No puedo imaginar cómo es que este hombre, el día que quería estar con tal persona, a lo mejor confundiría su nombre. Una para el lunes, otra para el martes, otra para el fin de semana. Y cuando quería verlos, no sabía qué hacer. Pero quiero que notes lo siguiente, que estaba tan ocupado en sus cosas personales, David, que se olvidó que tenía hijos. Que solo cuando los hijos hacían algo grave, de repente él hacía una actitud que hoy vas a ver. Pero quiero que mires en el orden que aparecen los hijos. Había una familia real, habían hijos que se llamaban Amón, había hijos que se llamaban, el otro hijo se llamaba Absalón, y el otro hijo que se llamaba, la hija llamada Tamar. Y comenzaron a vivir una familia común como la que tú y yo tenemos en el hogar. Un padre que tenía a sus hijos en su casa, un padre que se iba al palacio a trabajar, un padre que se iba al palacio a dar órdenes, un padre que tenía que ver las conquistas, un padre que tenía que ver el tabernáculo, un padre que tenía que estar con sus músicos, con sus porteros, un padre que hacía excelente trabajo. Yo admiro mucho el trabajo que hizo David con Gemán, Jedutún y Asaf. Un hombre que los capacitó, un hombre que estuvo con ellos enseñándoles toda la gracia que había recibido de Dios. Y se daba tiempo para ir luego mirar a los porteros. Y se daba tiempo para estar, la Biblia dice, con sus oficiales. Tenía una muy buena relación con sus oficiales. Escucha esto. David, en un momento, él tenía tanta ansiedad de tomar, de beber el agua del pozo que estaba allá en Belén, Jerusalén. Y solo fue que los oficiales que caminaban con David, escucha esto, amados, leyeron su lenguaje de sus labios, del deseo que él tenía, de tal manera que ellos se fueron, dice, irrumpieron aún hasta los filisteos y entraron y sacaron el agua y le dijeron: mi rey, aquí está lo que su corazón desea. Lo que no le voy a hablar de lo que habló David, de los hechos que él manifiesta, sino quiero hablar de lo que tanto conocían los oficiales, que le conocían el lenguaje de los labios a David, que no lo logró con sus hijos. Para lograr esa capacidad con los oficiales, donde él podía tal vez pensar en silencio y los oficiales leían sus labios, eso se llama mantener una relación. Y era muy bueno David con su gente, pero era un desastre con sus hijos. Nunca se sentó David con Amón, nunca se sentó David con Tamar, nunca se sentó David con Absalón. Y miren algo, si hay padres en este día que estamos criando a nuestros hijos y le estamos dando todo, eso está bueno, que aún son tan hermosos, son tan bellos, nunca comiences
a levantarles el ego. Porque la Biblia dice que Absalón tenía una cualidad. Era tan, pero tan hermoso y tan bello. Y dice así literal la Biblia, que no había en su cuerpo defecto alguno. Entonces como padre David diría, qué precioso hijo que tengo. Pero no, la historia no queda ahí. La Biblia dice que este hogar, cada quien hacía sus cosas. Era un hogar disfuncional. No funcionaban los principios de autoridad en ese hogar. Y cuando no funcionan los principios de autoridad y somos un hogar disfuncional, escuche, usted puede estar en la casa, puede estar papá, puede estar mamá y puede estar los hijos y cada quien piensa lo que quiere, sigue siendo disfuncional. El asunto es que disfuncional no significa que el padre se fue o la madre se fue y se quedó solo, porque pueden estar los padres en el hogar, pero pueden estar ausentes. El otro día yo les mencioné un cuadro estadístico: el 50% más uno de los hombres que están metidos en una cárcel son por la falta de un padre o porque tienen padres que están en su hogar, pero como si no lo estuviesen. 50% más uno. Solo de gente que está en la cárcel. Gente que ha sido un desastre, que han sido violados. Es en cantidades más altas todavía. Ahora, volvamos al hogar de David. Cuando David comenzó a ver sus hijos crecer, los jóvenes cuando no son educados, cuando los jóvenes no son educados en la parte sexual, cuando no son educados en la parte emotiva, en la parte sentimental, si tú todavía sigues manteniendo esa palabra, un tabú de poder ser un consejero sexual de tus hijos, te garantizo que esos muchachos van a encontrar un consejo equivocado en otras personas, donde a los 12 años, esos muchachos en vez de estar metidos jugando una pelota, van a estar simplemente viviendo el desastre de su vida. Jóvenes que tienen 12 años y ya están sus vientres concibiendo. Yo el otro día les pregunté a las hermanas adultas, les dije, ¿a qué jugabas a los 12 años? Y ellos me decían, pastor, a las ollitas, a la cocinita, a las muñecas. Y yo les pregunté a ellos mismos, y ahora sus hijos, y ha visto hijos de otras familias, ¿a qué juegan? Ya no juegan, pastor. Ahora ellos hacen las cosas en serio. 12 años y ya conciben. ¿Cómo ha cambiado el tiempo, verdad? Entonces, algo tenemos que hacer. La iglesia tiene que mantener una posición. Y Dios está levantando y estableciendo su paternidad en la iglesia para que podamos formar la siguiente generación que Dios está formando en este lugar. ¿Cuántos se alegran por esto? Amén. Dios te está formando. Y escucha, cuando David vio a sus hijos crecer, él nunca fue un consejero en la parte sentimental, emocional y sexual de sus hijos. La pregunta en este día: ¿conversas con tus hijos de las áreas sentimentales, emocionales y sexuales de tus hijos? Para eso es esta conferencia. Dios nos ha levantado como consejeros. Si yo lo que tengo, la buena costumbre, es sentarme con mi hijo y hablarle muy en claro las 3 áreas muy fuertes que tienen los muchachos hoy en día, que tenemos que ministrarlos y pedirle que Dios esté respaldándolos: el área emocional, el área sentimental y el área sexual. Tus hijos no van a fracasar. Diga conmigo, mis hijos no van a fracasar. Yo quiero que declare esto, por favor. Mis hijos no van a fracasar. Está en tus manos, Padre, que estas 3 áreas las comiences a hablar. Emocional. Y eso no está en tu separata, anótalo ahí. Emocional, sentimental y sobre todo en la parte sexual. Pastor, ¿qué va a pasar si es que yo no hablo con mi hijo sobre estas cosas? Vaya rápidamente, 2 de Samuel, capítulo 13, y te vas a encontrar con una historia que de verdad es alarmante, que fueron hace más de 6,000 años atrás y que están vigente todavía. Ese mal sigue en las familias. Escucha lo que dice 2 de Samuel, si puedes anotarlo, capítulo 13. Dice la palabra del Señor: aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana. ¿Y cuál era la característica de la hermana? Dice la Biblia que Absalón tenía una hermana. Y quiero que notes algo: la Biblia nunca resalta la genealogía por resaltarla.
La Biblia nunca resalta, usted ha notado cada vez que menciona la tribu de Benjamín y Saúl que era, dice, de la tribu de tal. Siempre Dios menciona a los referidos en los cuales son sacerdotes. Y la Biblia dice aquí, y aconteció después de esto, que teniendo a Absalón, hijo de David, ni siquiera solo dice Absalón, escuche, donde haya un hijo, capte esto, donde haya un hijo en el Perú, en la China, en el Japón, no van a hablar solamente de ese hijo, sino van a decir, ese hijo de su papá. Es decir, van a colocar el nombre y el apellido tal. Porque tal cual es el hijo, tal es el padre. Por eso es que la Biblia siempre menciona Absalón, hijo de David. O menciona a otros personajes y le pone el nombre de su padre. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa mucho el ver la imagen de lo que uno recibe. Y la Biblia dice, Absalón, hijo de David, tenía una hermana hermosa que se llamaba Tamar. Se enamoró de ella Amón, y vuelve a decir hijo de David, coincidentemente, ¿verdad? ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué Dios tendrá que resaltar tanto hijo de David, Absalón, hijo de David, Amón? Porque Dios estaba mirando que en esa familia el tal David aprendió a ser un buen adorador. Escuche, no basta con ser un buen adorador en el templo. Tienes que formar ese altar, esa adoración aún en tu hogar. Porque para recordarte este día que tu primera iglesia es tu hogar. Podemos ser buenos acá. Podemos pasar horas en este instrumento. Hemos tenido un tiempo hermoso, hemos fluido hoy. Qué precioso decirle, dulce refugio. ¿Lo puede decir? En la tormenta es Jesucristo el Salvador. Y te apasionas por decirlo. Pero cuando llegas a casa, el dulce refugio que acabas de declarar, ahora se convierte en tus hijos en tu tormento. Ellos son la tormenta. Y lo miras y dices, me hubiera quedado mejor en el templo. ¿Qué hacer, pastor? Quiero que observes el cuadro de familia que tenía David. Por causa de no mirar estas tres áreas, emociones, sentimientos y sexualidad, ¿qué había pasado con uno de sus hijos y todavía el primogénito? Mire, si algo tenemos que tener cuidado, usted puede confiar en todo el mundo, pero escuche lo que pasa ahora. El primogénito, escuche, el primogénito llamado Amón se enamoró de su hermana llamada Tamar. Y el enamoramiento de Amón era algo anormal. ¿Es posible enamorarse entre hermanos? En ese hogar había de todo. Imaginen un padre predicador, un padre rey, un padre músico, un padre que sabía dominar bien a su gente oficial, pero en su casa nunca fue un consejero. ¿De qué te preocupas tanto? Tener tanto dinero, tener un buen trabajo, una buena posición, y tu casa mira cómo está. ¿Para qué todo? Vuelvo a preguntar lo mismo que dije ayer. Si te mueres en este momento, ¿estás seguro que te lo vas a llevar a tus hijos? No te lo vas a llevar, hijo, hija. Pastor, entonces, ¿qué tengo que hacer? Enséñales a vivir. Enséñales a vivir. Y David se olvidó de enseñarles a vivir a sus hijos. Les enseñó. La Biblia dice que estaban en la cueva de Adulán tres tipos de personajes: afligidos, angustiados y amargados. Y fue campeón para sacarlos a los tres elementos que hay hoy en los hogares. Tres tipos de personajes. ¿Qué le puede conversar el afligido o el angustiado? ¿Qué puede hacer esto? Entonces podemos graficar esta mañana. ¿Qué le puede conversar? Este está endeudado y le dice al afligido. ¿Qué podría decir?
Enrique, ven Juan Carlos, ¿quién más? Ahí viene Carmen, venga hija. Vengan ustedes rapidito, vengan. Esto está saliendo en vivo, yo quiero que hagan bien estas cosas. Ahí está David. Acá está David y está la aflicción. Ven, hijo. Acá está la deuda. Yo quiero que ponchen esa cámara. Está la deuda y aquí está la amargada. No, es que es una broma. Yo no sé si la cámara está ahí, por favor, siguiéndonos. Escucha esto. Ellos están aquí. Y David había sido campeón enseñando muchas cosas. Y aquí se junta la aflicción, la deuda y la amargura. Conversen ustedes tres. Agarren el micro, conversen ahí. Ustedes la aflicción, la amargura, la aflicción, deuda y amargura. Hablen ahí, que eso está saliendo. Estoy afligido. Dale, el micro. Estoy afligido, es lo que le diría. Estoy afligido, estoy mal. ¿Qué me puede decir? Él está angustiado. Debo mucho. ¿No te amarga? No sabía lo que decir. Estoy mal emocionalmente. No tengo nada que decir. Cólera, ¿verdad? Tú puedes entender que el endeudado diga, yo quisiera que me paguen la deuda, mi amigo. Si yo tengo una aflicción aquí adentro, quiero que me saquen de esta aflicción. Y la amargura los escucha y le dice, tu deuda y tu aflicción, yo soy el resultado de ustedes dos. Lo captas. La amargura dice, yo soy el resultado de ustedes dos. Tu aflicción y tu deuda han ocasionado. Es que mi marido me dejó una deuda. ¿Le suena familiar eso? Y comienzan a vivir terriblemente mal. Y aparece David. Y David tuvo capacidad para hablar. Hija, ¿por qué estás amargada? Pero es que mi marido, es que mis hijos, y es que la deuda. Y la deuda le dice a David, yo no sé si David me puedes pagar la deuda. Espérese. Y la aflicción comienza a hablar con el rey. Y el rey lo mira a la aflicción, al hombre que estaba afligido, le dice, ¿sabes? Tu aflicción no va a determinar nada, tu presente ni tu futuro, porque yo veo en ti la capacidad que tú puedes ser un buen oficial. Y la aflicción escuchó algo nuevo, porque David despertaba en la gente algo de lo que en este lugar su padre espiritual siempre declara que usted es algo especial en este lugar. Entonces David le comienza a decir a la aflicción, ¿sabes? Tengo un lugar para ti. Tú vas a ser uno de mis oficiales. Y le dice lo mismo al endeudado, ¿sabes? No te preocupes porque esa deuda está pagada. Yo ahora mismo te voy a meter en un equipo de oficiales que tengo. Y ahí te vas a convertir en uno de los 5 hombres que tenía de confianza, David. Y le dice a la amargura, ¿sabes qué, amargura? Ese problema no es un asunto que te acabe en la vida. Hay que pelear contra un enemigo y esa amargura nos puede servir de algo. Así que vamos a capacitarte. Y se olvidó este hombre que tenía amargura, se olvidó este hombre que tenía deuda, se olvidó esta mujer que tenía amargura, y los tres se convirtieron conforme a David. ¿Y cómo era David? David era un adorador, pero se olvidó David de enseñarle. Yo le aseguro lo siguiente, él ha sido un buen oficial, otro buen oficial, pero también en sus hogares no aprendieron a ser buenos padres. Pueden tomar su lugar. Gracias. Porque ¿de qué te sirve que yo te enseñe en esta mañana solamente que tú eres un ganador y eres un campeón? Es que tienes que ejercerlo allí en tu hogar. ¿Lo estás comprendiendo? Entonces David tuvo tiempo para conversar con el afligido. David tuvo tiempo para conversar con el endeudado, el amargado. Tuvo tiempo para conversar con ellos, pero se olvidó que había 3 cosas que enseñar a sus hijos: la parte emocional, la parte sentimental y la parte sexual. Pastor, ¿cómo sucedió esto? Dice la Biblia, versículo 13, capítulo 13, el versículo 1 de 2 de Samuel. Y se enamoró de ella Amón, hijo de David. ¿De quién se enamoró? Dice Amón, de su hermana llamada Tamar. Si tuvo capacidad para cambiarle la mentalidad al afligido, si tuvo capacidad para cambiarle la mente al amargado, si tuvo capacidad para cambiarle la mente al endeudado, ¿por qué no le enseñó a sus hijos las 3 áreas fundamentales que debemos los padres enseñarles? Emocional, sentimental y la parte sexual. Hablas con todo el mundo, eres consejero para todos, pero te has olvidado que tu consejería empieza en tu hogar. Te puedes soltar una ofrenda de aplausos. Yo sé que Él está aquí. Diga, yo no soy más de esta generación corrupta. Diga, yo no más seré de esta generación corrupta.
Vamos a decretar lo que dijimos la vez pasada. Yo no soy, diga, yo no soy lo que la gente dice que soy. Yo no soy lo que yo digo que soy. Yo soy lo que el Padre dice que soy. ¿Lo quieres volver a repetir? Diga, yo no soy lo que la gente dice que soy. Yo no soy lo que yo digo que soy. Yo soy lo que el Padre dice que soy. ¿Cuántos creen y se alegran por esto? Somos distintos, amados. Y esta conferencia tiene en esta mañana por ese objetivo de no solamente cambiar tu vida aquí en el ministerio, sino trasladar todo esto y que el ministerio se establezca en tu hogar. La vida de David fue extraordinaria como músico, como rey, como siervo, pero un desastre como padre. Porque nunca le habló a Amón: hey, su hermana me la cuida. ¿Cuántos nos hemos olvidado en las casas de decir a nuestros hermanos: hey, hijo mío, cuide a su hermana? ¿Por qué se ha olvidado usted? Porque una de las cosas que Satanás le ha convencido a sus hijos es lo siguiente: una oportunidad, Caín estaba delante de Dios y Dios le dice: Caín, ¿dónde está su hermano? Y el malcriado que le dijo: ¿acaso soy yo que guarda de mi hermano? En otras palabras, Satanás se ha encargado de convencer a tus hijos de que entre hermanos no tienen por qué cuidarse. Cada quien vive independientemente. Y es por eso que vivimos así y vemos resultados desastrosos. Hijos rebeldes, que si pueden patearlo su papá en la esquina, lo patean. O hacen una pataleta ahí en el piso simplemente porque no les das lo que ellos quieren. Vamos avanzando. Dice, versículo 1: y se enamoró de ella Amón, hijo de David. Versículo 2: y mira hasta qué grado de enfermedad mental, emocional, sentimental y sexual tenía Amón, que la Biblia dice en el versículo 2: y estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. ¿Les suena, familia? ¿Se acuerda cuando uno se enamoraba así medio enfermo? Mire, yo no le voy a creer a ningún caballero que me diga: ay, pastor, yo nunca me enamoraba así. No le creo. Que le cree el diablo, ¿no? Pero yo no le creo porque también soy hombre. Y una de las cosas que he aprendido a ser consejero en la iglesia, a decirte las cosas como son. Alguien me dice: pastor, ay, mire, yo dejaba de querer a mi esposa y eso. Oye, hijo, ese cuento, otra persona. Porque lo que tú tienes en este momento es una relación prohibida. Algo ya estás haciendo para que vengas y me digas que no funcionan las cosas en la casa. Yo no le puedo aceptar a un hombre que venga y me diga: pastor, sabe, he dejado de quererla. Mejor, ¿por qué no me dices que tienes otra mujer? ¿Por qué no me dices mejor cuando tus hijos me estás diciendo: pastor, mira, mi hijo ya no me hace caso? Mejor, ¿por qué no me dices: pastor, sabe que soy un mal padre? Porque somos campeones como Adán para justificarnos de los errores de la gente, pero no asumimos nuestras realidades. Diga, emociones. Diga fuerte: emociones, sentimientos y sexualidad. Hoy tienes que irte de esta mañana, de esta conferencia así: emociones, sexualidad y sentimientos impregnados en tu vida, y siéntalos a tus hijos y empieza a hablar con ellos. Porque ¿sabes qué pasó con Amón? Se enamoró de su hermana. ¿Y sabes a qué grado se enamoró? La Biblia dice, versículo 2: y estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. ¿Y sabes qué lo enfermó? ¿Su belleza? No. ¿Sabes qué le enferma al hombre? Yo te voy a hacer claro en esta conferencia. Yo siento que Dios me da la autoridad para ministrar estos temas. ¿Sabes qué le enferma a un hombre de una bella dama? Su virginidad. Pastor, ¿cómo voy a hablar eso? Escucha lo que dice la Biblia, versículo 2: y estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen. No lo digo yo, está escrito, menos mal. Acuérdese usted, mujer, que cuando empezó a salir, iba al colegio, a la universidad, y te garantiaban: el hombre que te engañó solo quería tu virginidad. Y es por eso que vivimos mal, porque no hemos aprendido a decirle no.
Para eso Dios te trajo esta conferencia. Gloria a Dios. El Padre puso esta conferencia en mi corazón para entregártelo a ti, porque queremos que tu familia sea distinta. Esta generación de hijos que vemos aquí, yo decreto en el nombre de Jesús, por eso hoy día va a haber dedicación. Esta generación que viene será extraordinaria para la gloria del Señor. En estos pequeños están los próximos pastores, músicos, líderes. Y tal vez a donde ya no lleguemos nosotros, en el nombre de Jesús, ellos cruzarán donde ya nosotros no lleguemos. Amados, pero tenemos que trabajar las tres cosas: emociones, sentimientos y sexualidad. Pregunta: ¿cuándo fue la última vez que le hablaste de las emociones? Sí, pastor, le hablé. ¿Le hablaste de sus sentimientos? No, está chiquito. ¿Y les hablaba de la sexualidad? Menos, pastor. Prepárate porque cualquier día te sorprende. Así como David estaba tan ocupado en el ministerio, en su palacio, en su trono, pero sí tenía tiempo para sus mujeres cada día, que de tal manera que cuando ya él partió de esta tierra, Salomón llegó más allá donde llegó su padre. La Biblia dice que tuvo más de 400 concubinas. Terrible, ¿verdad? Le faltó días en el mes. Yo no sé cómo puede ser un hombre cuando va a tener que llamar: hey, Juana, y no se llama Juana porque tiene tantas mujeres. ¿Lo entiendes? A lo mejor me diga: pastor, ese soy yo, que un día me mencionó otro nombre. Sí, pues, esa es nuestra realidad. En vez de decirme María, me dijo Juana. Y yo le dije: no, es la secretaria. No, esa es la mujer que está metida en su corazón. Las cosas claras. La Biblia dice: al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Amón estaba tan angustiado porque se había enamorado de su hermana, que estaba virgen. Y eso es lo que le enferma a los caballeros, pues. ¿Se puede imaginar eso? Bueno, los varones podemos entender eso. Se echaba a su cama a dormir, tenía sueños húmedos, no sabía cómo le hago. Y hasta que un día la Biblia dice que este hombre mandó llamar a alguien. Dice la Biblia, el versículo 3: y Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab. Pregunta: ¿quiénes son los amigos de tus hijos? Gloria a Dios. Siento la unción de Dios aquí. ¿Quiénes son los amigos de tus hijos, de tus hijas? La Biblia dice que este hombre, al ver que no podía, porque era su hermano, y obviamente la hermana le decía: ¿estás loco? Soy tu hermana. Pero él dijo, y tenía un amigo, y gran tipo tenía, ¿verdad? El tipo que le sabía todas sus cosas. Mire, amigos son aquellos que saben todas nuestras suciedades. Pero un buen amigo es aquel que está contigo para amarte en el tiempo de la prueba, y aquel que te extiende la mano cuando tú necesitas. Ese es amigo. No es amigo aquel que está: a ver, ¿qué hiciste el sábado? Ve y dile: este fin de semana estuve escuchando una buena palabra de Dios en mi vida. No le vayas y le cuentes: es que la novela quedó así, es que el capítulo quedó así y yo lo vi al vecino que estaba. No le digas eso. Háblale del amor de Cristo para levantar una generación distinta. Este amigo, la Biblia dice, y Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea. ¿Y quién era el bandido? Hermano. O sea, su familia era un desastre. En otras palabras, Jonadab venía a ser su primo. Y la Biblia menciona que Simea era el hermano de David. O sea, por eso de tal rey, tal pueblo. De tal pastor en esta iglesia, pues tales serán los hijos. Si yo me he dedicado a servir al Señor y a ser ejemplo de mi familia, tú también tienes que serlo. Amén. Yo no quiero escucharte que vengas y me digas: pastor, mi hijo está a punto de pegarme. Pastor, mi hijo tiene una relación prohibida. Mira, hijo, yo no te he enseñado eso. Yo te he enseñado a que hables las cosas claras, y te estoy enseñando en esta conferencia: aprende a decirle a tus hijos: no vayas, no salgas. Y dile: ese amigo que tienes no es tu amigo. Corta ahora mismo esa relación. Y si tienes tú que me estás mirando en este momento por la web una relación prohibida, en el nombre de Jesús, córtala, porque puede ser la próxima Tamar.
que termine de destruir su vida. La Biblia dice que este hombre no pudo ver por sí. Y llamó a su amigo llamado Jonadab y le dijo lo siguiente. Miren qué tal consejo le da. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? Estaba flaco. Mira, le voy a decir algo fuerte, pero se lo tengo que decir. ¿Usted cree que estaba flaco por las puras? Llegó el tiempo de sacarte la máscara, tú que me estás mirando por internet, y los jóvenes que están en la iglesia. Si nuestros padres espirituales nos hubieran hablado en los altares esta palabra, las generaciones fueran distintas. Pero este hombre estaba enfermo y estaba flaco, no porque se había enamorado tan sencillamente de su virginidad, sino vivía tan flaco este hombre porque tenía un problema y se llamaba masturbación. Dícese. Ese era su problema de este hombre. ¿Y dónde estaba David? David estaba ocupado con el angustiado, formando nuevos oficiales, formando nuevos músicos. ¡Pare ya, amado! ¡Pare ya de tantas cosas que hacemos allá afuera! Y es el tiempo de preocuparnos en nuestro hogar. Porque dentro de la casa estaba sucediendo algo terrible. Mientras estaba en el palacio, David, uno de sus hijos, el primogénito, le estaba diciendo a su amigo: sí, es que estoy mal, pero te veo flaco, hombre. Y la respuesta dice: ¿estás enflaquecido? Sí. ¿No me lo descubrirás a mí? El amigo comienza a decirle: dime qué es lo que te pasa, yo te puedo ayudar. Pregunta si tus amigos o los amigos de tus hijos que no aman a Dios, ¿qué consejo les pueden dar a tus preciosos hijos? Nada, porque esos jovencitos que no tienen el amor de Dios en su vida, menos un consejo de padre, menos la imagen de un cuadro paternal, simplemente van a impulsarlo a tomar decisiones como las que tomó Amón, y formamos una generación rebelde. Escucha lo que dice: ¿no me lo descubrirás a mí? Y Amón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Le abrió su corazón. Mire, hoy en día no nos sorprende mirar cómo que los primos se casan. Hace unos años se casaron dos primos en Guadalupe, ¿verdad? Fue noticia en todo el Perú. Primos de primer grado se casaron y todo el mundo aprobó. Se están a punto de aprobar matrimonios de homosexuales porque no pueden aprobar tantas cosas. Pero fue noticia en el Perú. Todo el mundo se escandalizó porque se casaron. Pero se escandalizaron porque eran personajes públicos. Pero si yo te preguntara, allá en los lugares donde no llegan las noticias, a lo mejor un periódico, un televisor, ¿qué cosas terribles estarán viviendo entre hermanos ahí? Y nos asombramos de un personaje público. Pero la Biblia dice que Amón le abrió su corazón a su amigo y le dijo: tengo un problema, estoy enamorado de mi hermano. Y el amigo le diría: estás loco, ¿tú cómo te vas a enamorar de tu hermano? Mira lo que le dijo su amigo. Versículo 5: y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama, finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer, y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Le dijo, en otras palabras: hazte el enfermo, dile a tu papá que mande a su hermana, porque sabía que él al llamarla a Tamar no iba a venir, pero al menos sí respetaban algo, que su padre tenía cierta autoridad hacia ellos, pero nunca la usó. Los hijos reconocían en David que tenía autoridad, pero David se olvidó de usarla. Diga: no me olvidaré de usar la autoridad. Diga, no me olvidaré de usar mi autoridad. Que tus hijos no mandan. Tus hijos no mandan. Ay, papá, yo quiero. Quiere, pues, hijo, pero no hay. Voy a hacer pataletas. A mí me da
no sé qué. Cuando yo camino en la calle y veo a uno que se tira, le digo, al hijo no le voy a dar, a usted me da más ganas de darle. Hecho el consejo, la Biblia dice que este hombre hizo lo que el amigo le aconsejó y fue y mandó llamar a su padre. Esto es lo más triste. Amón mandó llamar a papá David y le dijo: estoy enfermo, dile a mi hermana Tamar que ella venga a traerme la comida y que venga a mi cama y ella me dé ahí. Y el buen David, dice la Biblia, que mandó a Tamar, su hija, a ver a su hermano. Y este es uno de los terribles problemas que te falta, Padre, que hoy le tienes que decir al Señor: ayúdame a entenderlo y dame ahora. Un buen padre tiene que tener discernimiento. Tienes que leer en su corazón, en su mente, de dónde viene, con quién anda. Pero mientras vivas metido en la televisión, mientras vivas en el chisme, en el pleito, en lo que preocupándote a los vecinos, nunca, usted que me mira, nunca tendrás discernimiento. Porque el discernimiento se adquiere doblando las rodillas y diciéndole: Padre, dame la revelación. ¿Me entiendes? No le pidas discernimiento a Dios si no tienes capacidad de buscarlo. No le pidas discernimiento a Dios si sigues chismeando en la esquina. No te lo va a dar. Porque su unción, su revelación solo le da a los que tienen, dice el Salmos, a la comunión íntima, a nadie más. Así que haz un alto a todo lo que estás haciendo. Deja ya de llorar tanto. Solo le dan la revelación a los que tienen comunión íntima. Y comunión no es venir a llorar, que se te caiga hoy la máscara. ¿Qué crees que porque vienes a llorar una hora o te vas a tu cuarto a llorar una hora, Señor, ayúdame, y sigues haciendo la vida, Dios te va a dar revelación? ¿A quién quieres meter? Por eso es que tus hijos están mal. Porque cuando uno tiene comunión íntima con Él, el Padre nos va a dar revelación y nos va a dar discernimiento, y le vas a decir a tu hijo: hey, ¿de dónde vienes? Siéntate aquí conmigo, porque el Señor ha hablado a mi corazón. ¿De dónde vienes tú? ¿Usted cree que podemos llegar a ese nivel? Yo le he pedido a Dios: Señor, cuando mi hijo aún tenga 20 años, que la unción y el discernimiento crezcan en mi vida. Porque ese muchacho, cuando tiene algo, lo siento en la cabeza: tú tienes esto. Y él solo me mira: ¿cómo sabes? ¿Que soy adivino? ¿Qué? Es el discernimiento que debe estar en tu vida para entender. Cuando ese muchacho va a cruzar a hacer algo, tú ya sabes la intención y el resultado. ¿Cómo se logra, pastor? Pídele a Dios lo que le faltó a David. La Biblia dice en el versículo 7: y David envió a Tamar a su casa. Final de la historia, que solamente he hecho la introducción del tema de hoy. Yo creo que lo vamos a terminar en la tarde, porque en la tarde hay otro tema, pero mejor lo terminamos en la tarde. Pero quiero que escuchen lo siguiente. Como le faltó discernimiento al padre David, se fue a su alcoba Amón y vino a la hermana. Y vino de tal manera que se acercó, y la Biblia dice, escucha, versículo 10: entonces Amón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amón a su alcoba. 11. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, la Biblia dice, y asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Eso es lo que le dice el diablo a tus hijos: hey, ven, acuéstate conmigo. Señoritas, jóvenes, aliméntense de la palabra del Señor. Que
Cuando usted está lleno de esa palabra, cuando el diablo te diga, acuéstate conmigo, en el nombre de Jesús te reprendo, fuera, Satanás. No le hagas caso a las palabras de un hombre bello que pueda ser y que te diga, si me amas, dame la prueba del amor. Eso no te ama. Porque así como lo hace contigo, lo ha hecho hace mucho con muchas personas. Y la Biblia dice, ven hermana mía y acuéstate conmigo. ¿Y sabes qué le dijo ella? Esto es lo que me asombra a mí de Tamar. Ay, pobrecita. La violaron. Sí, la violaron. Pero mira, si el padre no fue buen consejero para Amón y para Absalón, ¿qué crees que habría tenido tiempo para su hija preciosa? Que no tenía tiempo para los dos, menos para Tamar, pues hijo. Escucha lo que dice la Biblia. 12. Y ella entonces le respondió, no, hermano mío, hasta ahí está bueno. No me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Todo eso está perfecto. Pero escucha lo que dice el siguiente. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serás estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego, escucha, te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Te ruego que le hables al rey, pues él dará una orden que yo no me niegue a ti. En otras palabras le dijo. ¿Qué tenía en su cabeza esa mujer? Ay, pastor, es que hijos, escuchen. Por años la iglesia nos han enseñado de que a Tamar la violaron. Dios está trayendo revelación a su pueblo. Y esta iglesia no tendrá excusa el día que estemos delante de Él. Simplemente en esa conversación, ¿qué le estaba diciendo a su hermano? Yo sí quiero estar contigo. Ah, pero la violaron, dice el pastor. Me enseñaron mis pastores, con todo respeto, siervos, si alguien me está escuchando. Enseñamos a la iglesia que la violaron a Tamar. Pero te olvidaste de enseñarle de que ella dijo, si en rey aprueba, yo me acuesto contigo, hermano. ¿Cuánto le dan la gloria a Él? Gloria a Dios. Dale la mejor ofrenda de aplausos a Él que te está hablando en este día. Para eso me puso Dios en este lugar. Para decir las cosas como son. Y no importa si alguien se molesta, porque la disciplina, la verdad, no es buena al comienzo, duele, pero después vas a agradecer que tus hijos serán los próximos que estarán parados aquí cuando mis cabellos ya estén blancos. ¿Qué forma de responder, verdad? Simplemente la rebeldía se estaba despertando, comenzaban a salir las primeras manifestaciones. Amón enamorado de la hermana. Absalón, escuche lo que va a venir. Absalón tenía unas maquinaciones de pensamientos en su corazón. Y Tamar simplemente le respondió, si el rey quiere, yo me acuesto contigo, hermano. Y la Biblia dice, mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó. No dice que la violó, porque nos han enseñado que la violó. La Biblia dice, y se acostó con ella. ¿Quién te enseñó que la violaron a Tamar? Si la respuesta que le dijo, si el rey quiere, yo me acuesto contigo, hermano. Lo que pasa que a nuestro buen David le habían salido hijos preciosos, eran bellos de rostro. Por eso es que nadie se resiste ante una belleza. Caballeros, tengamos la autoridad que por más que venga alguien bien vestida o lindo, rico, mejor traje, qué interesante que eres, el Señor te reprenda, Satanás. No le aceptes la conversación así nada más.
tienes que tener bien marcadas las 4 cosas que te enseñé ayer: identidad, ubicación, propósito y conquistar. Si tú marcas esas 4 cosas, escucha esto. Si tú marcas esas 4 cosas que enseñé ayer: identidad, diga identidad, no lo oigo, diga identidad, propósito, ¿qué más le dije? Ubicación y conquista. Si haces esas 4 cosas cuando vayas con tus hijos, vas a poder desarrollar las 3 cosas que te acabo de enseñar también en este día: las emociones, los sentimientos y su vida sexual, porque van a ver un ejemplo. Pero si tú no haces eso, padre, perdona que te diga, pero no estás ubicado, no tienes identidad, no tienes propósito, menos serás un conquistador. Vives conquistado por tus hijos, ellos son los que te dominan. Por eso es que en tu casa vive todo el mundo rebelde, haciendo lo que quiere. Pero vive Jehová, que hoy al terminar esta penúltima enseñanza, tu hogar no será el mismo. Vive Jehová, que tu sangre no se va a rociar sobre mi cabeza después de esta enseñanza. Que si sigues viviendo mal, ya te enseñó el Señor, que tú tienes la autoridad, que tienes que ordenar a tus hijos y enseñarles las 3 cosas: las emociones, los sentimientos y la sexualidad, y haz lo que caminen alineados a lo que dice la palabra del Señor. Ya tu sangre no me demandará. Tienes mucho trabajo que hacer con ellos. Y la historia dice que se acostó Amón con ella. No dice que la violó, pero nos han enseñado que la violaron, ¿verdad? La Biblia dice: y se acostó con ella. Hermanos, yo lloré temprano, me levanté muy temprano a orar. Decía: Señor, es el cierre, y tú nos has demostrado que en cada conferencia siempre dejas lo mejor para el final. Si esto está precioso, ¿cómo vamos a terminar? Siento la unción de Dios aquí. Quisiera parar y orar contigo un momento. Tu vida necesita ser cubierta por el amor de Dios. De ver que estos pequeños, si no te preocupas por ellos, hay alguien que los espera afuera, que dicen que son sus amigos y lo único que quieren es destruirlos. Pero no le permitas al diablo que destruya la vida de tus hijos, que sean los próximos rebeldes. No tuvo la culpa Amón, no tuvo la culpa Tamar, no tuvo la culpa Absalón. La culpa lo tuvo David por estar entretenido en su ministerio. ¿Por qué no haces un alto al ministerio? ¿Por qué no haces un alto a tu servicio? Y en este momento comienzas a analizar cómo están tus hijos. ¿Crees que vas a ser salvo porque tu ministerio está bien arriba? Jesús nos enseñó en su oración una sola frase perfecta: venga tu reino, no mi reino. En nuestra casa queremos establecer nuestro reino. En nuestra casa queremos establecer nuestros proyectos. Pero el que es del reino, hijo, perdona, pero ya no son tus sueños, son los sueños de Él que se tienen que escribir en tu vida. Y esos tienes que enseñarlos a los tuyos. Y David se olvidó de enseñarle cuál era el sueño de Dios para David. Amados, Dios amó tanto a David que un día le dijo a Salomón: por amor a tu padre, yo no haré esto contigo. David habrá podido ser un mal padre, David habrá podido ser un buen siervo, pero no amaba a Dios. Así como tú y yo nos hemos equivocado una y otras veces, así como que hemos tenido la vara para decirles a ellos corrección, a pesar de todo Dios lo amó mucho a David. Porque cuando esta muchacha fue violada y David se enteró, ¿sabes qué hizo David? La Biblia dice que David se enojó mucho. David se enojó mucho. Perdón, me olvidé de apagar ese celular. No, déjame que suene.
¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu reacción tuya? Está por terminar. Quiero que Gabina me prepare la pista, por favor. Creo que es la pista número 11. ¿Qué es lo que haces tú cuando tus hijos son rebeldes? Haces lo mismo que David. Por favor, vaya rápidamente. 13:21. Solo quiero adelantar esto. El resto lo voy a tomar en la tarde. Perdona que rompe el esquema. Dios rompe los esquemas. Yo tengo un plan de trabajo para la tarde. Podemos tener la próxima semana otra enseñanza. No necesitamos tener una cuarta conferencia. Podemos seguir. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Pero Dios está educando a nuestra familia. ¿Sabes qué pasó con David? Le llega la noticia de que habían violado a su hija. Y la Biblia dice lo siguiente. Ubica el versículo 21. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Usted me dirá, pastor, pero es lógico. Tenía que enojarse. Mire, hermanos, ¿qué es lo primero que hacemos cuando nuestros hijos hacen algo malo? Hoy tienes que abrir tu corazón delante de Dios y tienes que pedirle perdón. Tenemos que pedirle perdón. Porque lo primero que hacen nuestros hijos, una malcriadez, rompieron algo, hacen algo, cosas que no. Lo primero que hacemos, ¿qué es lo que hizo David? Se enojó, dice nada más, ¿verdad? Se enojó mucho. ¿Alguien se identifica con eso? Se enojó de tal manera que, como los padres hoy en día, su hija acaba de ser violada y encima le dan duro. Encima la botan de la casa. No sé qué es peor, que el padre no asuma su posición o que esa muchacha esté siendo más ultrajada ahí en la esquina por otro que dice que la ama. No sé qué es peor. Si tú, mujer que me estás oyendo en este momento, esa ha sido tu condición, te han violado y tu padre te ha despreciado, pero hay alguien que te dice en esta mañana: si tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré, dice el Señor. Amados, ¿qué hacemos nosotros cuando nuestros hijos se portan mal? Nos enojamos en gran manera, sacamos el látigo, las peores palabras y los humillamos. ¿Por qué David no le dijo hijo? ¿Por qué David no le llamó a su hijo y le dijo: yo un día pequé, hijo, y Dios me perdonó? ¿Por qué no le enseñó eso? ¿Por qué tuvo que decir: yo me enojé mucho? ¿Por qué uno no se acuerda que cuando nos perdonó Dios también podemos perdonar a nuestros hijos? La Biblia dice que solo se enojó. La Biblia dice que cuando David pecó, Dios se enojó, ¿verdad? Dios no se enojó, hermanos. Dios estaba mirando. David, me duele mi corazón verte así, pero yo tengo proyectos contigo. Tu hijo, cuando esté mal y tú lo veas que se enoja mucho, si tú no cumples tu posición, Dios va a levantar un hombre de Dios, que puede ser el que está parado en este altar, que lo llevará a tus hijos a cumplir sus propósitos, si tú no las quieres cumplir. Pero yo le he dicho al Señor: aquí está mi vida, y la usarás para que esos niños, esta generación, no vivan lo que ha vivido nuestra generación. ¿Qué hacemos nosotros? Pastor, me enojo mucho. Pregunto, ¿alguien se identifica con esto? Levante su mano. Tienes que ser sincero con Dios. ¿Cuántas veces nos hemos enojado? ¿Sabes? Yo tendría que levantar mi mano primero y decir: sí, Señor, no has podido mi enojo. Y me olvidé de enseñarle a mi hijo que un día usted me perdonó. ¿Cuántos han sentido el perdón de Dios en sus vidas aquí? Porque si no has sentido el perdón de Dios en tu vida, ¿qué haces aquí? La iglesia está compuesta por los redimidos de Jehová, los que han entendido el perdón. La iglesia no es un club, la iglesia es una familia. Dejemos de pensar que este es un club, que podemos venir las veces que queramos, nada. Esta es una familia que cuando tú no vienes, hay un padre que se preocupa por ti. Yo voy a parar a tiempo de tarde, pero quiero orar contigo.
Solo he hecho la introducción de lo que es. ¿Cuál es tu tema? ¿Qué dice la separata? ¿Cómo enfrentar la rebeldía de nuestros hijos? Número 1. Ya tienes la primera respuesta. No te enojes mucho. Esa es tu primera respuesta. No te enojes mucho. Enséñale las 3 áreas que te enseñé hoy. Trabaja en sus emociones, trabaja en sus sentimientos, trabaja en su sexualidad. Háblales. Por favor, suelten la pista, cabina. Quiero que te pongas de pie, y usted que está a través del internet. Esta es una preciosa conferencia y le doy la gloria al Señor. ¿Cuántos se alegran por la palabra de este día? Póngase de pie. Quiero que la cámara esté atento aquí. Dios va a ministrar las vidas. Oh, gracias, Señor. Cierra tus vistas. Y tienes que pedirle perdón a Dios de muchas cosas. Yo no tendría la autoridad para enseñarte esto. Dios trató primero conmigo. Le tuve que pedir perdón de todas las veces que me he enojado mucho. Le pedí perdón al Señor porque más nos hemos ocupado del ministerio y no nos hemos ocupado de nuestros hijos. Hoy tienes que decirle al Señor: ayúdame, Padre. Cierra tus vistas. Yo no sé si cabina tiene o si no, pónganme la cámara al otro lado, vamos a usar el